Millones de historias, vivencias, anécdotas, alegrías, tristezas, un sinfín de emociones. Bienvenidos a La Diáspora, una mirada diferente a una realidad que vive hoy el país. La percepción y el sentimiento de quienes por diferentes razones se fueron a comenzar de nuevo. Un grupo de venezolanos integrado por artistas, músicos, empresarios, humoristas, estudiantes, profesionales, amas de casa, emprendedores que han salido buscando un futuro mejor para ellos y sus familiares. Nos cuentan cómo son ahora sus vidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, en la segunda temporada. Y en este segundo episodio es muy grato conversar con Daniel Arturo Delgado Pereira. Es un venezolano nacido en Caracas en 1954. Es casado con 4 hijos, licenciado en Química de la Universidad Central de Venezuela. Trabajó durante 31 años en el Instituto de Investigaciones Científicas, el IBI. Es premio CONICYT al mejor trabajo científico en 1998. Es aficionado también a la orquideología, que es un arte que realmente hace, o no sé si todavía donde está lo hace, pero cuando estaba en Venezuela cultivaba unas orquídeas bellísimas. También es aficionado a la astronomía, a la pintura y a la música. Participó durante 25 años en la agrupación coral del IBI. Se define como autodidacta en el estudio de la historia. Escribe desde el año 2013 un blog que se llama viajeroentrehistorias.blogspot.com. Está escrito en 2 idiomas. Tiene 4 libros publicados, 3 están en internet, a través de Amazon se pueden conseguir, y 1 editado en Chile. Daniel, ¿cómo estás? Un placer que hayas aceptado la invitación y que hayas hecho un tiempo para que conversemos. Igualmente, muchos saludos y de verdad gracias por permitirme participar en tu espacio. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas fuera del país y cómo ha sido el proceso de adaptación? ¿Dónde estás, por supuesto? Pero ¿cómo ha sido el proceso de adaptación en el aspecto personal y en el aspecto laboral, si estás trabajando allá? ¿Dónde estás? Me vine definitivamente en noviembre del 2019. O sea que voy para 3 años y medio si no estoy sacando mal la cuenta. Okay. No ha sido fácil la adaptación y la inserción en el mercado laboral porque es muy competido y de verdad las oportunidades para los profesionales de cierto nivel van a ser siempre cubriendo unas expectativas muy pequeñas. Entonces, poco a poco me fui insertando en el mundo de la cultura, con el libro, con el blog y eso, hasta que conseguí una oportunidad con una editorial aquí en Santiago de Chile. Okay. Y trabajando a tiempo parcial en una de sus librerías. Eso es lo que estoy haciendo actualmente. Me ha ido bastante bien en eso, pero no es fácil la situación y siempre está como la puerta abierta para un intento de un emprendimiento, algo así para compensar las cuestiones, porque no es fácil, de verdad. El ritmo de vida, el sistema de vida aquí, aunque hay buenos sueldos en general, es bastante caro, sobre todo la vivienda. Entonces uno siempre está pensando en rebuscarse, como decimos en Venezuela un poquito, y siempre va a necesitarse. Cualquier cantidad suma. Así de sencillo. Ahí, eso es una realidad. Una pregunta, ¿hay orquídeas o hay sociedades de orquideología en Santiago? O sea, ¿hay gente que cultiva orquídeas o esa no es una planta que se dé allá? Sí se ven las orquídeas y hay viveros. He visto en Facebook que hay páginas de orquidearios de Santiago de Chile, de Chile en general, diría yo. Pero no es una planta muy común aquí, es bastante exótica, considerada exótica, y no sería una mala actividad dedicarse al cultivo de orquídeas, pero requeriría, digamos, un capital de inicio más o menos.
pero Sí, sí creo que serían muy apreciadas. Se ven mucho, sobre todo orquídeas asiáticas de un género que se llama Phalaenopsis, que lo usan mucho en los ramos de novia, en los corsage y eso. Pero lo que es la orquídea principal de Venezuela, la catleya, la flor de mayo, ese estilo no se ven mucho aquí. Creo que serían un boom enorme si empiezan a cultivarse ese tipo de plantas. pero ahí las condiciones, por ejemplo, climatológicas y eso se pudiesen llevar, o sea, se pudiesen cultivar, no, no digo como negocio, sino en una casa, pues si alguien, o sea, Bueno, estás dándome en uno de mis puntos débiles. Yo donde quiera que he estado siempre he iniciado un pequeño cultivo de orquídeas, pero eso fue en Venezuela. Aquí en Chile estoy convencido de que el clima a lo largo del año no permitiría el desarrollo satisfactorio de las plantas de orquídeas, sobre todo esas que se dan hacia la zona de Venezuela. Habría que tener algún tipo de invernadero, algo así. invernadero, cuestiones, ¿cómo se dice?, artificiales para ayudarlas, sobre todo en el verano extremo y en el invierno extremo. En medio de eso quizás pudieran subsistir, pero si uno quiere un buen rendimiento y que den flores bien bonitas, creo que requeriría de todas un sistema automatizado, invernadero, aunque sea un humidificador o algo así. Okay. Pero sí se pueden dar, y si hay quien cultiva orquídeas en Chile. No he internalizado mucho el tema porque hasta ahora hay otros asuntos que me han estado, no, por supuesto. No, es requiriendo que como mayor atención, ¿no? Hasta ahora, pero sí, en lo que haya chance, volveré a ser el mismo de siempre, que donde quiera que yo estoy, aunque sea unas 10 matitas de orquídea, va a haber. Así es. Óyeme, ¿estás contento o satisfecho con la decisión que tomaste de emigrar? ¿Cómo? Sí. Siempre uno tiene la espinita de lo que dejó atrás. Yo dejé, se podría decir que perdí prácticamente todo lo que construí en 31 años. Pero te digo, quizás ha sido como es la vida muchas veces, que te da por un lado, te quita por otro. Hay que buscar siempre el balance positivo. A mi edad, que si sacaron la cuenta los oyentes, y del 54 para acá voy a cumplir 68 años muy pronto, me siento bastante joven y con ganas de emprender lo que sea. En ese sentido, siento que me ha ayudado mucho el paso que di. Me siento completamente joven como para cualquier cosa, como si estuviera empezando, con la misma emoción del que está empezando en algún negocio o en alguna actividad de la vida. Es una sensación que, de verdad, para responder tu pregunta, me siento contento, sí me siento. Y eso me parece muy bueno porque, bueno, tiene que ver con el espíritu o con el objetivo de este podcast, ¿no? Que es que la gente, pues, conozca el lado positivo de lo que significa estar en la diáspora, ¿no? Ahora, sí. ¿Puedes mencionar algunas cosas que añores de Venezuela y otras que te gusten de Santiago de Chile o de Chile en general, pues del país, si has tenido la oportunidad de conocer algo? Bueno, de Venezuela sería una lista interminable. Requeriríamos Exacto. Por lo menos otro podcast, pero sí, añoro todo lo que es la zona de los Altos Mirandinos, la música venezolana, despertarse de repente oyendo al vecino que puso un joropo por allí, a Luis Silva por ahí cantando a todo gañote, como decimos nosotros, y en general el ambiente de Venezuela, que es tan distinto, es lo primero que uno nota cuando se va. No es que sea malo o bueno, sino que es muy distinto lo que uno percibe en otros países. Uno, digamos, el clima, ese clima que tiende a ser como más o menos parejo a lo largo del año, no va a haber más de 10, 20 grados de diferencia entre el mayor calor y el menor calor. Aquí en un solo día puedes sentir esos dos límites. Sin embargo, de Chile también tengo buenas, no solo impresiones, sino buenas expectativas. Como en todo lado, en todo lugar,
hay gente buena y hay gente desagradable, pero he tenido la suerte hasta ahora de encontrarme con mucha gente buena. Entonces, te puedo decir con toda tranquilidad, como decimos también los venezolanos, sin que me quede nada por dentro, que me siento contento de la gente de Chile. En general, bastante bien. Ha habido problemas, ya sabemos, de xenofobia, pero esos son casos, no voy a decir que aislados, pero sí como la situación ha ido llevando lentamente hacia eso, porque ha habido mucha inmigración indeseada también. Esto no nos lo podemos negar los venezolanos. Entonces, en algunas localidades, quizás hacia el norte de Chile, han ido colmándole la paciencia a la gente y estallan. Eso puede ocurrir en cualquier lado. De hecho, ocurre en México, en Estados Unidos, en Europa, dígame, en Europa como reciben a veces a los refugiados. Entonces, no podemos de verdad, de todo corazón, culpar al chileno, vamos a hablar así en general, de estar tratando mal al venezolano. No. Ha sido, es más, te voy a decir, hace 3 años estaba bastante recién llegado y cuando me montaba en los taxis, porque ahora uso más el metro, oía más de uno, te lo digo con sinceridad, que decía que le encantaba la inmigración de los venezolanos y la prefería, no voy a decir antes que otras para que no haya ninguno por allí que se ofenda. Exacto. Sí, pero que le gustaba, prefería la inmigración venezolana, así textual como te lo estoy diciendo. Eso ha cambiado un poco por la mala propaganda que nos hemos hecho en el pasado reciente con la inmigración indeseada. El hombre que se ha producido, el ser humano que se ha producido en Venezuela en los últimos 20 años, 22 años. 30, vamos a decir que en los últimos 30 porque... Vamos a decir 30 años, sí. Ha bajado un poco el nivel de cultura en promedio, el nivel de humanidad, o sea, de buen comportamiento. Entonces, sí hay que reconocerlo. Ha habido gente que ha, como decimos también, estoy venezolanizado hoy en este podcast, nos ha rayado muchísimo a los venezolanos, y no solo en Chile, en Perú, en Panamá ocurrió hace tiempito, no sé si te recuerdas. Sí. Nos hemos estado rayando de buena forma a los venezolanos. Eso me trae a colación, no se me vaya a quedar sin decírtelo, los venezolanos no podemos hacer mucho individualmente por nuestro país. De verdad que nadie puede decir, yo voy a resolver lo que pasa en Venezuela. Pero la labor que tiene cada venezolano individual, como un granito de arena, es en todo lo posible hacer quedar bien a nuestro país, en donde quiera que uno esté. Esa es la labor que uno puede hacer por Venezuela en este momento. Así es. Está en nuestras manos. Sí. Así es, sí. Y eso es muy importante. Ahora, desde tu experiencia, ¿qué le recomendarías a quienes han dado el paso de emigrar o lo piensan dar? Bueno, a los que lo han dado, armarse de paciencia y arrancar, así sea por debajito, trabajos que estén por debajo de su nivel, quizás, como ha ocurrido tanto, ya eso lo sabemos. Exacto. Pero siempre no perder de vista sus metas, porque en general, en estos países, no es como ocurre en Venezuela, que tú pasas años trabajando en algo y quizás vas para atrás en tus condiciones de vida. El que en venezolano le echa pierna aquí y en otros países, seguro, poco a poco va a ir viendo el fruto de sus esfuerzos y va a mejorar sus condiciones de vida. Pero eso es lo que yo le recomendaría a la gente. ¿Cuál fue la otra parte de la pregunta que me dijiste? Y los que lo piensan dar, o sea, los que piensan en irse, que todavía no se han ido. Sí. Ese sería un consejo muy claro, imposible de dar otro. Que piense bien lo que va a hacer y no vaya a llegar pasando trabajo, privaciones, ni dando lástima a ningún país. Los venezolanos nunca fuimos un país de migrantes. Siempre se iba alguien, pero que masivamente muy poco. Eso creo que nunca ocurrió en nuestra historia. Entonces, que lo piensen bien porque se ve en Chile muchos jovencitos que podrían estar trabajando, pidiendo, la muchacha con un muchachito cargado, pidiendo. Entonces, que lo piensen bien, porque así no deben irse para otro país. Venezuela nunca salió de sus fronteras
creo yo, en lo poco que he estudiado y leído de historia, jamás salió de sus fronteras, sino para ayudar a llevar libertad a otros países. Entonces no tenemos que tener nuestro orgullo nacional de no ir a dar lástima a ningún otro país. Eso creo que mi consejo es que lo piensen bien antes de irse. Si hay que irse, hay que irse. Pero lo piensen bien y tengan más o menos establecido su plan de acción. No ir a dar lástima ni a pasar trabajo. Así, eso es muy importante, que planifiquen, pues, porque es la única manera de que... Ajá. Sí, que planifiquen bien sus primeros tiempos, así sea con ahorros, como sea, un plan, un conocido en otro país que le permita establecerse, pero no irse a dar bandazos a otro país. Ese es el consejo que le daría a cualquier joven que esté pensando irse. Ok, ahora aquí hay dos preguntas, pero las voy a condensar en una sola, como hice anteriormente, ¿no? ¿Piensas en algún momento regresar al país? Y de ser así, ¿qué condiciones consideras que serían no las idóneas, porque antes yo decía idóneas, pero realmente las más convenientes o las que tú consideres que serían las más convenientes para ti, si piensas regresar? Sí, me encantaría regresar, pero también tengo que ser realista. A la edad mía no estoy muy seguro que regrese, pero si veo que las condiciones en Venezuela mejoran como para tener una vida digna. Yo tenía mi jubilación en Venezuela que andaba por los $1,000 mensualmente. No era una riqueza, pero podía estar tranquilo. Eso ha llegado a valer $3, $5 mensuales. Entonces, mientras yo por lo menos no disponga de una jubilación decente, no me iría a Venezuela. Ni me gustaría irme a un país donde el 90% de la gente está pasando trabajo. Pero yo estoy bien. No, eso para mí no es válido. Prefiero seguir 1000 veces en otra parte. Está bien, me parece muy interesante. No sé si había otra parte. No, sé si ¿cuál serían las condiciones? ¿Cuáles serían las condiciones? Pero sí, bueno, ya lo dijiste, o sea, ya está ahí, ya sí está sintetizado allí. Ahora, sí, que un viejito pueda ir a tener una vida digna en Venezuela, ahí yo pensaría en volver. Exacto. Sería eso. Bueno, es lo lógico, porque para eso se trabaja toda la vida, ¿no? O sea, no para... Ahora, ¿cuál consideras que es el aprendizaje más importante que has obtenido en este proceso? Sí. Ha sido bien interesante. Como te dije hace ratito también que he aprendido, la vida me ha enseñado, me ha dado como una segunda oportunidad, una segunda juventud. Entonces he aprendido cosas que nunca me había propuesto. Por ejemplo, a cocinar. Entonces yo me puedo defender tranquilamente solo con la cocina. Okay. Sí, me ha hecho no solo rejuvenecer mentalmente, sino ser una persona muy positiva. Porque pienso que ser optimista, ser positivo en medio de una situación muy buena no tiene ningún mérito, como ocurre mucho. No, yo estoy bien, yo soy muy optimista. No, cuando se está luchando y saliendo de abajo es que hay que ser optimista, y es donde vale. Entonces yo pienso que la mejor enseñanza que he obtenido de todo esto es eso, no rendirme nunca ni perder el optimismo. Yo en este momento no estoy, digamos, bien ni tranquilo, mucho menos, pero duermo tranquilo toda la noche y sé que voy a seguir en la lucha y espero de verdad con toda confianza que me va a terminar de ir bien. Quizás mi próxima entrevista contigo pueda ser ya hablando de mis libros y mis obras, a ver si ya salió algo por ahí bueno y me he dado a conocer internacionalmente. Esa es mi intención. Yo escribo primero porque me gusta escribir, pero segundo porque es otra manera que pienso que podría hacer alguito por Venezuela, darme a conocer como un escritor válido, como un escritor exitoso, y que suene Venezuela a través de eso. Esa es la intención. No me rindo y lo hago con mucha alegría ese trabajo.
Y está bien, porque además lo que demuestras es que sigues manteniendo actitud. Y eso es importante en este proceso, pues mantener la actitud para lograr las metas que la gente se propone, ¿no? Porque bueno, hay todos unos cambios, una cantidad de procesos de adaptación. Y para una persona, así como tú dices, de 68 años o de 50 o de 45, comenzar después de haber tenido una carrera, quizás a veces genera ciertas contradicciones y ciertos dilemas desde el punto de vista emocional, ¿no? Entonces, mantener Sí. la actitud a mí me parece que es muy interesante y muy bueno, ¿no? O sea, que es positivo además, pues como tú dices. Ahora, La oportunidad de comenzar de nuevo da unas grandes emociones en la vida. El que la sepa descubrir y atesorarlas va a disfrutar mucho la vida. No dejar de tener metas, creo que esa es la gran enseñanza de todo este proceso que ha ocurrido. No ver hacia atrás, ay, perdí todo lo que construí en 31 años. No, tengo metas, tengo buenas intenciones de llegar a cosas muy bonitas. Entonces, esa es la gran enseñanza en realidad. así es, ¿no? Y es muy bueno pues que tengas esa actitud y veas ese ángulo de todo este proceso. Ahora, Daniel, Sí. ¿hay alguna anécdota que te haya ocurrido allí que quieras compartir? Bueno, una no muy buena. No tengo grandes anécdotas. Acuérdate que tuvimos 2 años prácticamente encerrados entre 4 paredes, no hace mucho tiempo. Sí, y después, bueno, poco movimiento, digamos, en la calle. Pero sí, recién llegado, hablando de lo que te dije hace rato, de que la gente, me he encontrado con gente buena. No voy a decir que sea un país donde abunde la gente, no sé cómo calificarlo, ¿no? Que no esté bien de la cabeza, pero muy recién llegado. O sea, estaba jojoto aquí en Chile. Yo andaba por la calle con mi celular muy tranquilito tomando fotos y eso. Entonces, estaba tomando por una parte que se llama aquí en Santiago, en el centro, el Cerro Santa Lucía, que por cierto, creo que en ese fue el lugar, en la parte de arriba de esa colina, una colinita muy pequeña, más pequeña que el Calvario, diría yo. Y bueno, allí se fundó la ciudad de Santiago por Pedro de Valdivia. Bueno, yo andaba tomando mis fotos de lo más tranquilito por la calle, tipo turista. Entonces alguien de lejos anda tomando fotos, un tipo no muy bien encarado, la verdad. Me recordó a un personaje de Bolivia que salió de la presidencia y después volvió al país y aparentemente gobierna a través del que está en la presidencia ahorita. No voy a decir nombre. Bueno, tenía cierto parecido físico. Entonces, yo inocentemente le digo, sí, estoy tomando fotos. El tipo como que se ofendió, creyó que le estaba tomando fotos, sería él, quién sabe qué tenía él entre pecho y espalda, pero se sintió como ofendido, me empezó a decir de todo, gritado, incluyendo algunas groserías muy populares aquí en Chile. Y yo, bueno, me quedé así como sorprendido. No sé qué le habré dicho, pero estoy diciéndote que es casi lo primero que me ocurrió en Chile hace 3 años. O sea, el recibimiento era como para decir, yo mejor me voy de aquí. Bueno, una botellita de agua de plástico de esas como de 300 mililitros, la que es más pequeña. Ajá. Y el tipo desde el otro lado de la calle me la ha lanzado, no me pasó cerca por suerte. O sea, no tuve que hacer muchas maromas para esquivarla. Hasta que al fin me le puse bravo y le dije alguna cosita que no podemos decir aquí en el podcast. Y ya dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Si el hombre se viene, ya yo tenía mi puño aquí cerradito por si acaso. Pero no pasó de allí, el hombre se quedó vociferando desde allá. Pero como anécdota vale en el sentido de que fue casi la bienvenida que me dieron en Chile. Un botellazo así, no era botella de vidrio, hay que aclararlo, sino de plástico, pero estaba llena, eso pegaba duro si claro. Me acertaba. Entonces, esa es la anécdota. Quiero aclarar que abrumadoramente me he encontrado personas bondadosas y muy amables aquí en Chile,
Esa ha sido de las pocas excepciones, pero es anécdota que se me ocurre en este momento. Bueno, pero es interesante porque, bueno, quizás el hombre estaba borracho, estaba drogado, es Claro, loco, quién pues sabe, se tiene problemas mentales. El asunto es que como anécdota vale. Ahora, ya estamos sí. casi, ya estamos finalizando la entrevista. Y Ah, al final yo siempre les pregunto a los invitados que si hay alguna canción que particularmente los conecte con Venezuela, pero no necesariamente ahora, ¿no? Puede ser en la etapa de niño, de adolescente, o sea, hay algo que eh, yo sé que es una pregunta como muy amplia porque cualquier venezolano que esté afuera, cualquier canción lo va a conectar con el país, ¿no? Lo conecta uno estando adentro, adentro mismo, pues estando sí, afuera. Pero alguna sí. que en algún momento en particular, o sea, a eso me refiero con la pregunta, es alguna canción que te conecte, o quizás la pregunta sería con un momento en particular en Venezuela. Bueno, está un poco relacionado con algo que ocurrió antes de venirme, la muerte de mi mamá. La verdad es que fue una época muy triste para mí, quedé bastante mal. Entonces la música me ayudó mucho. Me cantaba karaoke, eso me ayudó bastante. De paso, a la hora de una necesidad aquí en Chile, creo que puedo agarrar un microfonito y cantar y que me lancen por ahí unas moneditas en la calle, por si acaso hace falta. Oh, Sí, acuérdate lo de la coral, que canté 25 años en la coral, o sea exacto, que sabes algo que cantar, podría pues. depender. Si llega la necesidad, voy a tener que hacerlo. Pero bueno, tú sabes que la canción por excelencia, con todo y que no la compusieron venezolanos, es Venezuela. Uno oye esa canción y se le ponen los pelos de punta. Ahora, dentro del karaoke, con la tristeza por la muerte de mi mamá, había una canción, creo que de Luis Aguilé, no es venezolano, eh, que cuando la cantaba se me salían las lágrimas. Bueno, eso era un desastre. ¿Cómo se llama? Ven a mi casa esta Navidad, no sé si se llama así la canción. ¿La conoces? Sí, 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 claro, sí, sí, claro que sí. Bueno, yo cantaba eso en el karaoke y era a llorar, ¿no? Llegaba un momento que se me venían las lágrimas. Y ocurre mucho, aunque no es música, con las orquídeas. Yo cultivé orquídeas en sociedad, vamos a decirlo así, entre comillas, con mi mamá por muchos años. Fuimos compañeros en el cultivo de orquídeas. Entonces, yo veo una orquídea y me acuerdo de mi mamá, pero directo. Entonces, esta cancioncita y quizás otra por allí, pero de esa era que lloraba cuando la trataba de cantar en karaoke. No, de hecho, dejé de cantarla porque no la podía cantar, se me hacía un nudo en la garganta y ya, hasta ahí llegaba el karaoke. Hoy Sí, en día, bueno, ya tú sabes que el tiempo va suavizando las heridas y tiende a curar las cosas. exacto. Pero esa canción yo la oigo y no estoy seguro de que no se me salga una lágrima. Y La te de Luis conecta. Aguilé, navideña, esa de Ven a mi casa esta Navidad. No, Además no que recuerdo eso, si se llama. sí creo que, eh, bueno, no estoy seguro si se llama así. Creo que Sí, por no, esta y otras cosas más, como que, o en esta Navidad, Navidad, algo así. pero Pero ya sabemos cuál es la canción, estamos en exacto, la canción. Esa es. exacto, ya sabemos cuál es, claro que sí. Y la de Daniel, Venezuela, de verdad, la de Venezuela a uno le pone los pelos de punta cuando uno la oye. De verdad, qué canción, cómo supieron plasmar el alma de los venezolanos y encerrarnos en una botellita con esa canción, la de Venezuela. Muy, de verdad, muy sentimental y donde la cantan también la gente se despeluca un poquito. claro que sí. Sí. Hay algo, hay un error en el que incluso yo incurrí mucho con respecto a los compositores de esa canción, ¿no? Porque había una leyenda urbana, Ajá, existía una leyenda, o existe, mejor dicho, que ajá, estos dos compositores, Armenteros y no recuerdo el nombre del otro, el apellido, nunca habían ajá. estado en Venezuela. Y resulta Ahí está. que un entrevistado que tuve, que está en Miami, que también es locutor, me dijo, mira Julio, averigua, porque yo creo que eso no es así, ¿no? Ahí, esto es más una leyenda que realidad. Porque estos señores eh, compusieron muchos temas para José Luis Rodríguez. Fueron
Entonces me puse a investigar y realmente era así. O sea, los tipos los hombres estuvieron mucho tiempo en Venezuela, sí conocieron Venezuela. O sea, todo lo que está plasmado ahí es porque de verdad conocieron a Venezuela. Entonces, bueno, ahorita Sí, que haces este comentario, pues me parece que porque eso no lo había podido como aclarar de mi parte, pues, o sea, no lo había dicho en otro podcast. O sea, aquello había quedado en algún momento. Alguien en los primeros podcasts le hice el comentario porque me habló de la canción. La mayoría de las personas habla de ese tema. A mí me gusta ese tema, pero tengo sentimientos encontrados, y luego que terminemos la grabación te voy a decir por qué, pero pero es muy bonito. Y la versión original, el que grabó la versión original de ese tema, no sé si recuerdas, la cantó un Balbino, que fue un cantante famoso en los 80, de esa generación bueno, la canción, la primera, o sea, la versión original, pues la primera vez que se cantó esa canción, la más original, después cantaron otras personas, pero la primera canción, o sea, quien la llevó fue él, ¿no? Entonces es una versión, además, que incluso yo la tengo en la radio. Es muy bonita, pues la forma como él la interpreta, ¿no? sí, Pero bueno, sí. Estaba buscando aquí en el iPad, los compositores son Pablo Herrero Ibarz y José Luis Armentero Sánchez. Así es. Yo creo que le compusieron algunas canciones también a Nino Bravo. Así. Y que de verdad llevaba el alma de Venezuela, así no hayan sido venezolanos, la tenían injertada de algún modo, porque les quedó de verdad una canción para los venezolanos. No, es bellísima, la canción es bellísima. Sí. Sí, bueno, sí. Daniel, Bueno. ya ahora sí, con esto llegamos al final con este comentario. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Si tienes algunas palabras para finalizar, pues... Gracias a ti, Julio. Me parece bien importante la labor que estás haciendo a través de estos podcasts. El venezolano anda muy desperdiciado por todos lados en el mundo, y pienso que este tipo de actividades puede tratar ser como un factor que nos vaya de alguna manera reuniendo, así sea poquito a poco, como ya he aprendido que se hace la mayoría de las cosas en la vida para que salgan bien. Es una labor de verdad de patria, y te felicito por ella, Julio. De verdad, un abrazo y muchas gracias por haberme entrevistado. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y bueno, de esta manera pues finalizamos este segundo episodio del podcast La Diáspora con Julio César Nieves. Será entonces hasta una nueva oportunidad.